Hola, mi nombre es Ana y yo les voy a presentar los gases, comportamiento, licuefacción y destilación. Empecemos por la teoría cinética molecular. Esta se desarrolló durante un periodo de cerca de 100 años, culminando en 1857, cuando Rutherford publicó una forma completa y satisfactoria de esta teoría. Enuncia que los gases constan de un gran número de moléculas que están en movimiento continuo y al azar. 2. El volumen de las moléculas del gas es despreciable en comparación con el volumen total en el cual el gas está contenido. 3. Las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas del gas es despreciable. 4. Se puede transferir la energía entre las moléculas durante las colisiones, pero su energía cinética promedio no cambia con el tiempo. Si la temperatura del gas permanece constante, en otras palabras, las colisiones son perfectamente elásticas. 5. La energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. A cualquier temperatura, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética promedio. Para comprender las propiedades físicas de los gases, necesitamos un modelo que nos ayude a representar lo que le sucede a las partículas de gas con los cambios en las condiciones experimentales, como la presión o la temperatura. Las propiedades de una sustancia dependen de las fuerzas intermoleculares que actúan entre sus moléculas. Cuando una molécula se encuentra cerca de otra, su comportamiento está muy influido por las fuerzas de atracción y repulsión. Atracción es la fuerza con la cual se atraen las moléculas, y repulsión, fuerza que demuestra la separación de las moléculas en un gas. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas más débiles que un enlace químico. Se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Van der Waals dice que se produce por atracción electrostática entre moléculas de gas y fluidos, líquidos y sólidos. Una de las más importantes son las dipolares. Se presentan entre dos moléculas polares. Se tiene la presencia de un momento dipolar ocasionado por la presencia de un dipolo eléctrico en la molécula. En este caso, los extremos de carga opuesta de los dipolos de cada molécula se atraen entre sí, dando origen a la interacción dipolo-dipolo. Las fuerzas de London son conocidas como de dispersión, están presentes en moléculas no polares. La atracción de este tipo de moléculas se presenta a través de la formación de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. En el movimiento vibratorio, por lo tanto, hay zonas con exceso de carga más que otras. Puente de hidrógeno. Se presentan moléculas que tengan hidrógeno y un átomo muy electronegativo. En el caso del agua, el puente de hidrógeno se forma al interactuar el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula, y así sucesivamente. Por eso, el agua presenta un alto punto de ebullición y una baja densidad del hielo, lo cual le permite flotar en el agua. Comportamiento gaseoso. Se caracteriza porque los gases llenan completamente el recinto en el cual están contenidos. Si el recipiente aumenta, el volumen del gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio, lo cual solo es posible si existe un empuje o fuerza ejercida. Suponen que los gases están formados de moléculas discretas. Las moléculas están relativamente lejanas entre sí y ejercen muy poca atracción una con respecto de la otra, excepto a temperaturas y presiones a las cuales se licúa el gas. A temperaturas y presiones ordinarias, las moléculas del gas ocupan en sí una fracción insignificante del volumen total del recipiente. Las colisiones entre las moléculas de gas y con las paredes del recipiente son elásticas. En la colisión elástica no hay ganancia o pérdida neta de energía. A un instante determinado, solo una fracción de las moléculas participan en colisiones. Licuefacción de los gases. La energía cinética de las moléculas de un gas depende de la temperatura. Determina su fuerza dispersiva de separación, muy superior a la fuerza atractiva de cohesión, que es su función de mutua distancia. Para que un gas se licúe, estas dos fuerzas opuestas que deben ser aproximadamente iguales, lo cual puede conseguirse enfriando el gas, con lo que disminuye la fuerza dispersiva, o bien comprimiéndolo, la separación media entre las moléculas se hace más pequeña. Esta ocurre bajo condiciones que permiten que las fuerzas de atracción intermoleculares una las moléculas del gas en la forma líquida. Si la presión es alta y las moléculas están juntas, el efecto de las fuerzas de atracción entre la misma es apreciable. La destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen de la fase del vapor, y a continuación enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. El objetivo es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles. Considerando que a baja temperatura y aumento de presión se transforman los gases a líquidos, la finalidad principal de la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura.
created using Powtoon.